pero puede que no. Sin embargo, al menos hay un intento de mantener vivo este espíritu de laicidad. Hay que acordarse, Carmen, que la oposición al gobierno de Porfirio Díaz, la oposición que inició el Partido Liberal y que después se iba a evolucionar de tal manera que de ahí también saliera la oposición de los antirreeleccionistas maderistas, se inició porque un grupo pequeño de liberales, sobre todo en San Luis Potosí, estaban hartos de ver cómo el porfiriato le cedía más y más y más espacio a la iglesia, y entonces se inició en más de un sentido la semilla de la revolución de 1910, está en este choque de los liberales inconformes con la pérdida de espacio del Estado laico, del avance que se había hecho en la laicidad de México, y que de ahí evolucionaron a otra cosa mucho más seria, que era ya cuestionar la naturaleza misma del régimen de Díaz, y que al final de cuentas todo esto se salió de control, nadie realmente estaba en control de nada, y vino la Revolución Mexicana. No estoy diciendo que eso vaya a suceder ahora en el siglo XXI, pero volvemos a esas mismas posiciones cuando es tal el avance político de la Iglesia que genera su propia reacción, su propio rechazo. Y en este caso, Marcelo Ebrard decidió asumir el liderazgo de algo que ya hacía falta. La sociedad mexicana tiene enormes problemas, estamos con lo de la inseguridad, etcétera. Bueno, pues la Iglesia, en su lucha por recapturar zonas, ha hecho que parte de la energía política, que de por sí ya no hay mucha en México, se tenga que concentrar en este conflicto que viene, quizá no del siglo XIX, sino empezó desde el siglo XVIII. Empezó en Europa, en España, este choque entre Iglesia y Estado, luego se viene todo el siglo XIX, se vuelve a revivir en el siglo XX. Los debates en el Congreso Constituyente del 16 fueron sobre todo en relación con la Iglesia, no con la reforma agraria, que era lo más importante. Y estamos en el 21 y pareciera ser que no se ha resuelto el problema. Marcelo se la juega bien, puede ser que alguien se la cobre, esa parte conservadora de la sociedad mexicana se la cobre, pero la parte laica, que incluye a un buen número de católicos, probablemente le ponga a Marcelo una paloma de aprobación por haber al menos ya intentado que la cuestión del Estado laico vuelva a ser una cuestión de importancia en México, y espero que la Iglesia tenga también recato y se mida en su ofensiva, pero no creo que eso vaya a pasar, y vamos a tener que ver más de este tema antes de resolverlo, Carmen. Sin la menor duda. Lorenzo, Denise, Sergio, déjenme hacer una pausa. Regresamos en la parte final para escucharlos. Bueno, hay muchos temas ahí que se nos van a quedar pendientes, pero déjenme tratar de englobar un conjunto de asuntos que están en este momento siendo noticiosamente importantes. Estamos hablando de que ayer se cumplieron 100 días del secuestro de Diego Fernández de Ceballos. Estamos hablando de que Nuevo León está en un punto crítico con el asesinato del presidente municipal de Santiago en estos días. Estamos hablando de que se cumplió un año del asesinato del legislador de Guerrero, Armando Chavarría. Estamos hablando de que se cumplen también 2 años de la firma del Acuerdo Nacional por la Seguridad. Estamos hablando de que los llamados diálogos por la seguridad recientes de Felipe Calderón concluyeron, y que al final de cuentas el mensaje es: el ejército, por cierto, se queda ahí hasta el fin de mi mandato. En fin, un conjunto de temas que englobados nos obligan a escucharlos esta mañana después de la pausa. Bueno, entramos en la recta final. Denise, ¿qué dices de este momento que se vive? 2 años del acuerdo de seguridad, se terminaron los diálogos por la seguridad, 100 días de Diego, en fin, el conjunto de cosas que describí y las que me faltaron. Pues terminaron los diálogos que supuestamente se habían convocado para revisar, replantear la política de seguridad nacional, pero vimos a final de cuentas que no fue el caso, que lo que en realidad quería Felipe Calderón
con la convocatoria al diálogo era, en primer lugar, compartir los costos de una estrategia que está resultando a todas luces fallida o cuestionada, particularmente con los 28,000 muertos de los últimos 4 años. Y fue tan evidente que quería compartir costos con otros actores políticos a los que había convocado, que el PRI optó por no presentarse. En segundo lugar, el presidente quiso compartir cierta información, aquella que fue presentada por el director del CISEN, porque yo creo que el presidente piensa que quienes lo criticamos es porque estamos mal informados. No es que la estrategia no esté funcionando, sino que la sociedad no está bien enterada. Y de ahí que por primera vez, después de 4 años, se proveyera información oficial sobre cómo se está librando la guerra. Y finalmente, creo que el objetivo detrás de los diálogos fue de pedirle a los medios que lo ayudaran, que no se convirtieran en cómplices de los narcoterroristas al colocar demasiada atención en en las narcomantas, en los mensajes, etcétera, que no se volvieran voceros del crimen organizado. Esos fueron los 3 objetivos del presidente, porque al final del día no hubo un replanteamiento de la estrategia de seguridad nacional. Lo que Felipe Calderón quería era legitimación de actores muy importantes dentro del escenario político y económico del país, legitimación a una guerra a la que se le cambia de nombre, pero sigue siendo esencialmente la misma. Y tan es así que la declaración del presidente del sábado o del viernes lo constata, cuando Felipe Calderón dice: el ejército permanecerá en las calles hasta el último día de mi mandato, lo cual pues es obvio que no está pensando en reconsiderar de manera fundamental la manera en la que se está librando esta guerra, a la que se le cambia el nombre. Ahora es la estrategia de seguridad nacional del Estado, o no sé cómo se le bautizará, pero en esencia es la misma guerra bautizada de otra manera y con legitimación social. Me parece que ese era el objetivo de los diálogos. Pues se nos acaba el tiempo. Un breve comentario, si les parece, Sergio y Lorenzo. Sergio, ¿qué piensas? Añado una idea que está surgiendo en diferentes ámbitos y que me parece relevante. Andamos desesperados, creo, un buen número de mexicanos, por el quehacer. Y entonces, al buscar en la experiencia colombiana, se encuentra algo que ellos hicieron que los funcionarios o el gobierno mexicano no ha hecho: encarcelar a los funcionarios cómplices y corruptos de alto nivel, fincar responsabilidades, romper con el pacto de impunidad. Más allá de diálogos y más allá de cualquier otra proclama, lo que es indispensable es que las autoridades y Felipe Calderón se decida finalmente a romper, insisto, el pacto de impunidad. Ese es el gran tema. Sergio, Lorenzo, nos vamos con esto. Rápidamente, Carmen, 2 cosas. Mientras los diálogos tenían lugar, las acciones del crimen organizado siguieron exactamente igual o un poco peores. Todos los días, como marco general de esos diálogos, tuvimos los asesinatos de hasta incluso funcionarios del gobierno, como es el caso del alcalde de Santiago, los colgados del día de ayer en Cuernavaca. Quiere decir que ese crimen organizado le dio una respuesta a los diálogos en la práctica. Y otro punto, Carmen, que tendremos que tratar nosotros y muchos más de una manera más fina, y es que el ejército mexicano es en realidad la policía, que la forma de llamar a esos señores vestidos de azul que se les llama policía no son policías, ya no sé qué sean, pero son más bien el problema que la solución del problema. Y entonces, si no tenemos policía, el ejército mexicano, que en realidad no tiene como misión enfrentarse a otro ejército extranjero, porque ya no se puede en el caso mexicano, desde el siglo pasado, se ha convertido en una policía. ¿Qué significa transformar al ejército en policía en la práctica, sin decirlo en los hechos? Creo que eso tiene implicaciones bastante importantes, pero en fin, eso será en otra ocasión donde podemos desglosar eso. Pero el ejército es
y a la policía, y es la única y la última barrera entre la sociedad y el crimen organizado. No existe ya otra. Pues ahí está Lorenzo Meyer, gracias por estar aquí como siempre. Sergio, Denise, gracias a los tres por estar aquí en este programa y ya habrá oportunidad de seguir comentando como siempre los temas importantes de este país. Nos vamos ya, por cierto, mañana le contaré lo que Omar Aguilar nos adelantaba para hoy, el paquete económico y las políticas en materia de seguridad en temas principal, será tema principal en la plenaria del PRI en el Estado de México y que le va a dar prioridad el PRI al tema del narcoterrorismo, entre otras cosas. Me despido agradeciéndoles mucho que nos hayan acompañado en esta emisión y agradeciéndole mucho a Marisol Garnica, que nos informa que el pintor muralista Daniel Manríquez de Tepito, Arte Acá, murió ayer víctima de una embolia y que va a ser velado en la colonia Guerrero en Zarco número 80 y sus restos serán trasladados al Panteón Jardines del Recuerdo. Así que descanse en paz el muralista Daniel Manríquez de Tepito, Arte Acá, que falleció, como nos dice Marisol, el día de ayer. Con esto nos vamos. Pásela bien.